Listo, vamos a practicar más mindfulness. Esta es la segunda práctica guiada. Igual ya hacemos más después, pero ahorita es para cultivar tanto quietud como claridad. En la práctica anterior cultivamos más shamatha, quietud, serenidad. Y en la de hoy vamos a empezar con shamatha y vamos a hacer una transición a claridad, que es vipassana. Y vipassana a veces se traduce como insight o introspección o visión más profunda o más clara, como que tiene varias traducciones, no hay una tan sencilla como la de Shamatha que puede llamarse quietud y serenidad, ¿no? Pero, pero a mí me gusta llamarle claridad a Vipassana, ¿ok? Y después de la práctica vamos a tener una breve sección de preguntas y respuestas. Ok, entonces les voy a pedir que se sienten con su espalda derecha. Pueden usar un respaldo, yo estoy usando un respaldo. El punto es que tengan espacio para respirar bien, que sus pulmones tengan ese espacio, ¿ok? Y vamos a hacer tres inhalaciones profundas para activar la conciencia del cuerpo y también para relajar las energías del cuerpo. Ok, entonces inhalamos profundamente, sostengan, exhalamos. Una vez más, inhalamos, sostienen, exhalamos. De nuevo, inhalamos profundamente, exhalamos. Empezamos a respirar como lo pide el cuerpo, como se sienta más cómoda la respiración. A mí me gusta meditar con los ojos abiertos, porque luego si los cierro me duermo y además, dado que vengo de la tradición del budismo tibetano, ahí se medita con los ojos abiertos, ¿no? Pero en otras tradiciones a veces los cierran, pero igual sugiero que los dejen abiertos para que pues vayan entrenándose a permanecer tranquilos, aunque haya actividad visual, ¿no? Y vamos a sentir cómo inhalamos y cómo exhalamos. Y esto lo sentimos en diferentes partes del cuerpo, especialmente en las fosas nasales, en el abdomen y en el pecho. Tal vez algunos de los órganos internos conforme se expande y se contrae el torso. Solo nos damos cuenta de que inhalamos y de que exhalamos.
Para los que son principiantes, les recuerdo que si de repente se les olvida que están meditando, es decir, que se distraen con algún pensamiento, cuando se acuerdan de que estamos practicando, tranquilamente regresan su atención a la inhalación y a la exhalación. Y continuamos sintiendo. Creo que en la práctica pasada dije que es una atención como cuando vemos una película en el cine. Apagamos el teléfono, el cine apaga las luces, no hay otra cosa más que la pantalla, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es poner toda nuestra atención a la trama y si no hay pues tal vez niños gritando o haciendo ruido, pues podemos concentrarnos tranquilamente en la película. No es mucho esfuerzo el que se requiere. De hecho, no nos cuesta nada de esfuerzo poner atención a la película. Y así como hacemos eso en el cine, podemos poner atención a las sensaciones de la respiración. No hay una trama, por así decirlo, y si la hay es pues que a veces inhalamos y otras veces exhalamos. A lo mejor los personajes son el abdomen o las fosas nasales o el pecho y el abdomen se expande y se contrae, el pecho también, pero tal vez no tanto, y las fosas nasales simplemente sienten frescura o calidez, depende de si el aire está entrando o saliendo. Eso es lo que está pasando. De eso se trata esta película. Y ahí nos quedamos, en esta trama que tal vez es aburrida comparada con el cine, pero esto es parte del entrenamiento. Es decir, quedarnos en la respiración es dejar de estar buscando entretenimiento, ¿no? Puede ser algo natural, sin esfuerzo, para quedarme en la respiración, ahí, quieto, de forma serena. Me doy cuenta que no requiere esfuerzo estar consciente de la inhalación y la exhalación. Ya estoy consciente. Es como si la conciencia fuera luz, luz del sol,
que cae sobre una ciudad, pero la ciudad, en lugar de estar hecha de casas o edificios, pues es el abdomen, ¿no? Es el pecho, es la inhalación y la exhalación. Y la conciencia es la luz del sol que cae sobre la inhalación y la exhalación. El sol ilumina sin esfuerzo y de la misma forma la conciencia ilumina sin esfuerzo. Otra metáfora que me gusta para cultivar quietud es imaginar que la conciencia es como una sábana que se deja tendida sobre la inhalación y la exhalación. Y la conciencia pues queda tendida sin esfuerzo en la inhalación y la exhalación. Una sábana pues no le cuesta trabajo descansar sobre la cama, ¿no? De la misma forma la conciencia no le cuesta trabajo descansar sobre las sensaciones de la inhalación y la exhalación. O por otro lado, podemos imaginar que la conciencia es como un libro, ¿no? Un libro pesado que se deja sobre la mesa y la mesa es la inhalación y la exhalación. La conciencia es como este objeto inerte, ¿no? Que queda tendido sobre la inhalación y la exhalación. Y una vez que estamos en esta quietud como la luz del sol que descansa sobre la superficie o como el objeto inerte que descansa sobre una mesa o como la sábana que descansa sobre una cama. Vamos a permitir que la conciencia empiece a discernir los detalles de la inhalación y la exhalación. Es decir, tal vez la inhalación tiene varios matices y la exhalación también tiene más matices de los que habíamos sentido inicialmente.
Sentimos que hay tal vez algunas partes más suaves, unas tensas, a lo mejor hay energía o cansancio o fatiga. Hay muchas sensaciones, ¿no? Alrededor de la inhalación y la exhalación. A lo mejor hay emociones, o a lo mejor hay sensaciones de nuestras entrañas, del abdomen, del estómago, o a lo mejor podemos sentir los latidos de nuestro corazón. De hecho, mientras más serena sea la conciencia, como que hay más resolución, hay más nitidez. O dicho de otra forma, cuando la conciencia es sin esfuerzo, ilumina más sensaciones del cuerpo. Si tratamos de controlar la conciencia, tal vez se vuelve angosta o perdemos esa nitidez, esa claridad. Con esa claridad vemos que la inhalación y la exhalación en realidad están compuestos de muchas sensaciones, sensaciones de diferentes partes del cuerpo, del torso. Incluso hasta podemos sentir la energía sutil que obtenemos de inhalar y exhalar. Vipassana es esta cualidad que contempla con nitidez y mientras menos metemos mano, más nítida se vuelve la conciencia por sí sola. Si cuesta trabajo, podemos observar tal vez el cambio de la inhalación y el cambio de la exhalación, es decir, percibo cómo inicia y hasta dónde llega la inhalación y luego percibo cómo inicia y hasta dónde llega la exhalación. Recorro toda la duración de la inhalación con la conciencia y recorro toda la duración de la exhalación con la conciencia, como si escaneara cada detalle, el inicio, la parte del medio y el final de la inhalación y la exhalación. Siento el cambio, siento el dinamismo y puedo darme cuenta de este cambio sin esfuerzo. Me puedo abrir, ¿no? Y decir,
¿Cómo es esta inhalación? ¿Cómo es esta exhalación? A lo mejor una parte es tangible y otras partes son intangibles, es decir, tal vez la respiración tiene algunos aspectos mentales. Si hay conciencia de la inhalación, sin duda la mente está en la inhalación. Si hay conciencia de la exhalación, sin duda la mente está en la exhalación. Entonces, esta experiencia no es solamente física, sino también mental. Y le doy espacio a este suceso. Contemplo de forma natural esa impermanencia, ¿no?, de la inhalación y la exhalación. La nitidez, la claridad de la conciencia es la apertura de la conciencia. La luz del sol abierto, está abierta a cualquier suceso, ilumina cualquier detalle, todos los matices, ilumina el movimiento. Y eso es claridad. Es como contemplar el todo, observando cada una de sus partes. Y shamatha, la quietud, es esta cualidad sin esfuerzo. Hay iluminación sin esfuerzo. Es decir, la conciencia revela sin esfuerzo. Si hubiera esfuerzo, no habría quietud, no habría espacio, habría claridad. Y de esta forma vemos cómo esa quietud natural va de la mano con la nitidez de la claridad. Es decir, es nitidez natural, claridad natural. Descansemos en esta naturaleza serena y clara. Vamos a concluir la práctica con 3 inhalaciones profundas de nuevo. Inhalamos profundamente.
Y exhalamos. Una vez más. Exhala. Una vez más inhalamos y exhalamos. Muy bien. Con esto terminamos la práctica guiada. Ahora podemos platicar un poco de la experiencia, cómo les fue, si alguien quiere compartir, ¿no? Lo que sintió o si alguien tiene una duda. Diego, Hola, Ale, buenas noches. buenas noches. Estamos aquí practicando con mi esposa. Oh, muy Este, bien. fíjate, yo en lo particular me, nunca había hecho esta práctica con los ojos abiertos, o jamás había hecho mindfulness con los ojos abiertos. Me enfoqué en un objeto, tengo un Buda enfrente y lo vi. Me Ujú, causó emoción porque empecé a ver cómo su cara cambiaba. Bastante raro, no entiendo por qué me concentraba en esta imagen y veía cómo su cara empezaba a cambiar y me empecé a sacar de onda y luego dije, bueno, voy a seguir la práctica otra vez, respiración. ujú, Parece que concentro más así que cuando cierro los ojos, es decir, pude concentrarme tanto observando el objeto que prácticamente casi no entraron pensamientos, o sea, no el ruido ujú, que suelo tener cuando hago mi práctica con los ojos cerrados, no lo tuve, lo ujú, cual muy interesante. Eh, y hice lo que hablamos la última vez y con las recomendaciones de Otón de estar en la posición de faraón, porque la posición de flor de loto me causa mucha incomodidad, se me duermen los pies, todo este tema. ujú. No sé tú, ¿o te quieres compartir algo? ¿Otón Sí, o yo? Ah, ¿perdón? no, perdón. Perdón, Es Catherine. que como- Ah, Sí, adelante. pues fíjate que eh, la forma en la que yo había practicado mindfulness era como tratando de ser consciente de los sonidos, los ruidos, como estar atenta a lo que estaba en el exterior como tratando solo de observar, ¿no? Ujú, Nunca lo había hecho hacia un objeto. ujú, em, Y fue interesante en el sentido en el que no sé si llamarlo de esta forma, pero como que pude conectar un poco con bueno, es que estaba viendo un cuarzo. ujú. Entonces siento que al entrar o al conectar con ese vacío, de una u otra forma pude conectar también con la esencia del cuarzo. Sí. Em, pero sí me costó un poquito más. O sea, Ujú, sí, es una práctica que tengo que seguir reforzando porque es la primera vez que lo hago así, pero sí me costó al principio, pero ya después como que sí lo pude ir guiando entre entre la tensión entre mi respiración y lo que estaba observando, entonces sí me gustó bastante la práctica. Muchas gracias por no, compartirla. no, de nada. Al contrario. Muchas gracias por su testimonio. De lo que comentas, Diego, respecto a cómo empieza a cambiar el objeto, pues de hecho a mí me estaba pasando lo mismo ahorita, ¿no? Yo estaba, o sea, sí, sintiendo mi respiración, pero mis ojos estaban contemplando las teclas de mi computadora y de repente pues las letras como que cambiaban de lugar y se deformaban, ¿no? Y pues eso es porque, o sea, al empezar a cultivar esa quietud, esa serenidad y esa claridad, lo que empieza también como a aquietarse es
los conceptos que tenemos de los objetos. Es decir, en este momento estamos haciendo una proyección de todos los fenómenos que están a nuestro alrededor, de la estatua del Buda, de la computadora, de las teclas, de uno mismo, de las sensaciones de la respiración. Todo se está creando una proyección como muy fiel de cada sensación, de cada fenómeno. Y al meditar, esa proyección empieza a calmarse, 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 de modo que, pues de repente como que los sentidos cambian, ¿no? Entonces, en algunos momentos ves cómo se modifican las formas, pero eso es simplemente cómo tu mente está cambiando ante la serenidad. Y más adelante, o sea, si te quedaras más tiempo o practicando muchos meses y años, la quietud y serenidad, pues empezarías a ver más colores y diferentes tipos de luces internas y externas. De hecho, esto de interno y externo se colapsa, o sea, se empezaría a manifestar todavía más fenómenos mentales, pues muy diferentes, ¿no? A nuestra visión. En el budismo todo eso se reconoce y simplemente se etiqueta como actividad mental, como por ejemplo un sonido más, ¿no? Un aroma más, un color más. O sea, no se le da como mucha importancia a eso que vemos, es como todo es obra de la mente. Y continúas cultivando quietud y claridad y luego ya pues ingresas absorciones y tienes más entendimiento sobre cómo funciona la mente, ¿no? Pero lo que quería decir con todo esto es que es muy normal, ¿no? Que empiecen a modificarse las formas de los objetos y las siluetas y todo eso. Y sobre lo que dices tú, Catherine, pues también cuando contemplas un objeto, porque no siempre tienes que meditar con la respiración, puedes simplemente contemplar un objeto frente a ti, como por ejemplo la estatua del Buda o un cuarzo, y se describe en los sutras también que conforme vas adquiriendo concentración, logras una unidad con el objeto. Y, y eso es porque se colapsa el concepto de distancia, el concepto de que son dos cosas separadas o en realidad eh, esta como sensación de que eso está allí y yo acá se colapsa. Entonces puedes realmente percibir la esencia que es tu misma esencia. Está aquí adentro, aquí afuera, está en todas partes, ¿no? Esa esencia. De hecho, si me oyera Nahuel hablando de la esencia, diría, ah, ya ves que sí hay una esencia en el vacío, ¿no? Porque teníamos un debate de eso, ¿no? Pero el punto es que esa unión con los objetos es súper común y es señal de concentración, de quietud. ¿Ok? William, dime, ¿Se escucha bien, chicos? ¿Sí se escucha? ¿O se escucha mal? Ok. ¿todo Sí, te bien? escuchamos. Este, pues yo pues experimenté muchos dolores físicos, ¿no? Ya tenía tiempo que no me permitía hacer meditación en la respiración, por obvias razones de que pues tengo algunos problemitas, en una parte de la nariz, ¿no? Tengo como sinusitis y a veces se me batallo mucho para respirar de una fosa nasal. Entonces, independientemente de eso, sí sentí eso que estabas hablando de la unión con el objeto. Lo sentí ahorita varias veces, ahorita que estaba tratando de practicar. Notaba que curiosamente la conciencia siempre está encima de mi cuerpo, o sea, en todo el cuerpo. Se siente como si curiosamente lo que mencionas de la sábana, Mm, que dices que la conciencia es como una sábana que descansa en la inhalación y la respiración. Yo lo mm, siento al contrario, como que esa sábana, o similar, no sé cómo decirlo, que esa sábana es como mi identidad que siempre está interponiéndose, ¿no? O sea, como que siempre siento a William ahí, ¿no? O sea, siempre está ujú, William demasiado pesado, o sea, como que soy demasiado pesado a veces,
y estoy encima del cuerpo, ¿no? Es como si yo veo como esas descripciones que cuando dicen cuando se sale el cuerpo, ¿no? Que está como que cuando regresa el cuerpo entra y se queda como que se unifica, ¿no? Entonces, Ujú, como decía Alex, de que la meditación y la respiración no es solo un fenómeno físico, por supuesto que no, o sea, es un fenómeno emocional, es un fenómeno mental, es un fenómeno ujú, que tiene muchos niveles, ¿no? Y sí, en un momento que estaba teniendo problemas para respirar, obviamente me enojé, ¿no? Pero sentía ujú, que, bien chistoso, porque sentía como si, te lo juro que sentía como que William estaba en la punta de mi nariz, y luego William estaba en la oreja, y luego William estaba en la nariz, y luego William estaba en ujú, la oreja, y luego William en la nariz, así como era como un columpio de yo, era como William, la sensación de yo, de ser yo, pero al mismo tiempo era como la conciencia de lo que estaba pasando y al mismo ujú, tiempo era la solidez de la identidad, ¿no? Estoy siendo consciente, pero estoy siendo yo al mismo tiempo y sentía que cambiaba de ubicación esa sensación, ¿no? Ya lo había sentido antes, pero ahorita lo sentí más porque traigo muy tapado la fosa derecha. Y de ujú, repente sentía las pulsaciones en las piernas, ¿no? Porque he tenido algunos problemas con la circulación, así cositas sí, pero sentía las pulsaciones de todo el cuerpo. Tuve que ir por un cojincito para estar más cómodo. ujú, Pero me doy cuenta que cuando como que, no sé qué pasa, que se disuelve eso y como decías, no sé si te vuelvas el objeto, sino que hay como, tiene que haber como un acto como de renuncia, ¿no? Como de decir, ya no quiero pelear, o sea, quiero que las cosas sean como son, ¿no? O sea, ujú, y cuando pasa eso, como que una liga ya no está tan firme se afloja y como que la sensación de mí mismo como que se expande, bueno, no se expande, sino que se relaja, como que se ujú, relaja y, y justamente lo que decías, pareciera que ya no hay tantas barreras entre la silla y la mesa y yo, ¿no? De ujú, hecho, como tengo problemas, ya me estoy extendiendo un poco, como estoy teniendo problemas para la respiración, ya yo le he comentado a Alex que me sirve a mí más escuchar un ventilador, por ejemplo. El sonido del ventilador, me sirve como objeto a veces para no oírme, para no perderme, ¿no? Y cuando perdía la respiración, escuchaba el sonido del abanico o el peso del cuerpo y como que recordaba, como que volvía a entrar en la calma, porque la calma se me va si me pierdo la respiración, si pierdo el objeto primario, pierdo todo lo demás, es muy fácil perder lo otro. Pero si ujú. tengo como una opción B y una opción C, me puedo agarrar de eso. Básicamente lo quería compartir. Ok, Gracias. muchas gracias, William. Em, Ahí tengo dos comentarios. El primero es, me llamó mucho la atención cómo identificabas la identidad, ¿no? Pero sobre todo la identidad que cambiaba de lugar, ¿no? Eso está súper interesante, porque pues revela por un lado, pues que esto que consideramos que tiene continuidad y a lo mejor cierta solidez o definición, pues no es tan definible, sino es algo que pues cambia, ¿no? O sea, la técnica misma provocó que tu identidad la sintieras en diferentes partes y la ubicaras en diferentes partes, lo cual cuadra mucho con la perspectiva budista, porque pues cuando se habla de no es yo, una de las formas de determinar si el yo se puede establecer es dónde está, ¿no? Y entonces aquí en esta práctica pues ¿dónde está? O sea, ¿estaba en tu nariz o en el pómulo o en la quijada o cambia por acá? O sea, como que la mente realmente no puede establecerse en un punto fijo y decir, "Ah, esto es punto". No, no es así. Y la meditación como que revela un poco eso. Y por otro lado, después ya como que eso se calmó y como dices tú, ¿no? Llegas a una aceptación más profunda. Y de hecho ese es justo el punto que a mí me gusta de la meditación porque cuando hay una aceptación profunda, entramos automáticamente en shamatha y en vipassana. Es decir, aceptación así
natural de la respiración, de uno mismo, de los objetos o lo que sea que uses. Cuando dejo de luchar con todo lo que está ahí, la conciencia se abre y se queda tranquila. Entonces, toma tiempo. Por eso en un inicio es como vamos a cultivar primero un shamatha. ¿Por qué? Pues porque todo el día estamos así como cultivando una actividad muy ensimismada y neurótica o ansiosa. Y en meditación llegamos y pues está eso y tú lo notas. Fíjate que lo que más me sirve, ya habíamos hablado de eso antes, pero más como en la vida, ¿no? Como en el tema de la vida diaria, no tanto en la meditación. Antes hablábamos que las personas normalmente buscamos escapes en la vida diaria, ¿no? Sea en el alcohol, en el tabaco, etcétera, ¿no? Pero aplicado a la práctica de la meditación, a la práctica, al estar sentado aquí nada más, a mí me sirve mucho porque tengo una mente que se mueve muy rápido, o sea, una mente súper activa. Ujú, Entonces, cuando me digo yo a mismo, cuando yo me digo, eh, no estés buscando entretenimiento, o sea, cuando trato de aplicármelo, esa palabra, ¿no? Cuando me doy cuenta que estoy buscando entretenerme o estoy simplemente tras los objetos y tras las cosas, como que cesa un poco, pero sí, como que tengo que ser un poco rudo a veces conmigo mismo. A veces sí, la sola aceptación no me sirve. A veces como que tiene que haber aceptación, pero una rudeza contra mí. O sea, a propósito, ¿no? sí, tú mismo vas a ir midiendo la intensidad del esfuerzo correcto, justamente, ¿no? Por eso esfuerzo correcto es ya parte del entrenamiento de meditación. Otón, ¿tenías un comentario? No sé si ya se fue. Ah, no, ahí está. No, aquí estoy, que tuve que levantarme aquí para decirle a mi hija que ya se durmiera. Este, sí, a mí me llamó la atención de lo que comentan aquí los compañeros. Hola a todos, muy buenas noches. Este, yo también sentí algo curioso porque, sí, espérame tantito, porque cuando empecé la meditación, pues me costó un poco de trabajo, digamos, encontrar el punto Ujú, donde ya estaba como justo, me sentía como en medio entre el proceso interno de, digamos, de la voz que está hablando y opinando y observando ujú, y señalando, y el sí, fenómeno externo, lo que pasa allá afuera, de, digamos, del cuerpo hacia pero todo lo que está afuera, ¿no? Entonces ya como que logré situarme en ese punto y entonces ya como que establecí bien mi conciencia ahí, ¿no? Y entonces, pues era como si toda mi sensación estuviera envuelta, ¿no? Todo concentrado ujú, en un punto que se expandía y se contraía, ¿no? ujú, Y de repente tú empezaste a decir, ahora la conciencia es como el sol que baña una ciudad y vamos a entrar más, te das cuenta de todos los detalles, entonces como que fue así como darle doble clic al punto y que se abriera, ¿no? ujú, Y entonces ya empecé a profundizar en todas las sensaciones y todo, ujú, y empecé a sentir un dolor, una molestia en ujú, la espalda, ¿no? Fuerte, o sea, como, entonces o sea, me empezó a molestar, bueno, no como William que se enojó, pero sí como que sentí la molestia, ¿no? Y entonces empecé a respirar y eso, o sea, como que a tratar como de palparla, como de sentirla toda, ¿no? Aceptarla, pero decir, bueno, ¿qué eres, no? Y después de un sí, rato, ya en la ujú, tercera parte, la última parte de la meditación me gustó porque o sea, tuve que ajustar mi posición porque estaba ya muy encorvado. A mí no me gusta encorvarme cuando medito, entonces, pues, tuve que hacer un ajuste y justo en ese ajuste, como que me puse, como si mi conciencia se hubiera puesto encima del dolor ese y entonces fue como un apoyo, o sea, de una cosa que me ujú, molestaba, se convirtió como en un apoyo, fue muy extraño, estaba sostenida, es como si mi conciencia estuviera sostenida sobre una cosa, ¿no? Sobre la respiración. Y pude, ujú, perfecto, o sea, la última parte estuvo muy bien, me relajé mucho y pues, pude hacerlo perfecto. Pero o sea, para mí no fue tanto como la unión con un objeto,
sino Ujú, como que esa sensación, al darle su espacio, aceptarla, no sé, como interiorizarla, que no sé cuál es la palabra, se volvió un punto de fortaleza, ¿no? Este, ujú. y ya pude concluir muy Y, bien y me gustó y mucho. en esa última parte, ¿hubo algún cambio en el dolor de la espalda No se o no? quitó. O sea, Ah, pasó ok, de ser una molestia a ser un punto de apoyo, como si estuviera sentado, como si me estuviera recargando en el respaldo de la silla. O ya sea, muy entiendo. fuerte. Ujú. O sea, se convirtió en algo donde yo pude como que apalancar ahí mi Sostenerte. conciencia, pues sostenerme, exacto. Sí, estuvo muy interesante. Porque normalmente cuando hago, pues, si yo Ujú, estoy entrando en trance o meditando y tengo una molestia, pues normalmente, o sea, con la misma mente vas al tema, lo ujú. tomas y en tu exhalación lo sacas, ¿no? Lo, lo, lo mandas fuera o lo disuelves con una visualización. No sé, hay muchas más cosas que puedes hacer para Claro. relajarte y eso. Pero en este caso fue interesante porque fue como que una vez que fue reconocido, pude como, pues sí, literal, sentarme encima de él o poner mi conciencia encima de él y se volvió un punto de apoyo. Eso Ujú. me gustó. De hecho, está bien interesante que mencionas lo de al cambiar la posición, cómo eso logró que diera ese como cambio en tu conciencia también. Cambio. a- Ajá, algo muy positivo, porque eso lo había visto también en otro maestro de meditación, un maestro de budismo zen. Él desarrolló un sistema muy peculiar porque lo combinó con, no me acuerdo qué corriente de psicoanalista o de psicología, combinó el budismo zen, la práctica zazen, que es meditación sentada según el zen, y esta corriente de psicología. Y una de las La Gestalt. instrucciones no recuerdo, pero una de las instrucciones que daba era justamente ahora cambien su posición como ustedes quieran a otra forma, es decir, de estar así, que te acomodes así. Y Sí, esa ayuda. instrucción le cambia la narrativa a la conciencia. Por eso incluso Sí, hasta a veces me gusta usarlo de imagínense que pues esto es una narrativa de contemplar la respiración y tiene personajes y así, ¿no? Después, cuando aparece el dolor y todo eso, ahí hay narrativas también, solo que no están contando una trama como de una película, sino que la trama es más bien, ay, aquí hay dolor, ay, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, o sea, empieza un juicio ahí bien sutil y empezamos a rumiar eso y obviamente se exacerba, ¿no? En lugar de irse. Pero al hacer este shift así de posición, como que le das un cortocircuito a ese loop, ese círculo vicioso de estar luchando con una sensación desagradable, ¿no? Entonces, qué interesante que salió ahorita eso, porque sí se usa, he visto eso en técnicas, ¿no? Y luego, por otro lado, o sea, yo sé que tú conoces focusing muy bien, ¿no? Lo que desarrolló este señor Gendlin, no recuerdo su primer nombre, ya se me olvidó, ¿no? Pero esta persona lo que usa mucho es contemplar los sucesos que están ocurriendo en el cuerpo con espacio, sin que te metas a modificarlos o alterarlos, ¿no? Y sobre todo utiliza esto de la pregunta, ¿no? Es como preguntarle, ¿qué hay ahí? ¿Por qué está eso ahí? ¿No? ¿Qué es lo que me quieres decir? Casi, casi creas este diálogo con el cuerpo. Acá, en Vipassana, o Shamatha de Vipassana, tal vez no haces un diálogo en el que le preguntas al cuerpo, pero lo que sí cultivas es esa apertura que surge al hacer una pregunta. O sea, la pregunta es una forma de llegar a la apertura, pero no necesariamente tienes que hacer preguntas siempre, sino es posible llegar a esa apertura. Es como tener una curiosidad natural de lo que está pasando. Y esa curiosidad natural de lo que está pasando se vuelve también una forma de aceptación, un espacio seguro, un entendimiento cognitivo, y eso es donde ya empieza la magia de la meditación, porque es cuando se empieza a resolver una serie de sensaciones, ¿no? O sea, y a veces no, a veces lo que ves es pues que hay mucha problemática, ¿no? Hay mucho karma sutil que resolver, mucho trauma, muchas cosas, ¿no?
mucha ansiedad, ¿no? Y a veces hay que llorar, ¿no? O sea, hay gente que se va a practicar meditación y ¡puf! Empieza a llorar de la nada y es una cosa bien bizarra esto de la meditación. Cuando lo empiezas a hacer con esta ya como nivel de detalle y con instrucciones ya más específicas. En el sutra que estamos analizando, comienza el Buda diciendo, me enfoco en el cuerpo, en el cuerpo. Y luego contemplo cómo inhalo y cómo exhalo. Y observo internamente y externamente. Y observo el suceso que llamo originación y el suceso que llamo cese. Lo que ahí está diciendo el Buda es, observa todo lo que está pasando. ¿Qué causa tu dolor? ¿Qué causa tu sensación agradable? ¿Qué pasa si contemplas el cuerpo solamente y cómo eso a lo mejor presenta sucesos mentales, como el que describimos ahorita con Diego, que de repente empieza a modificarse la visión? Eso es un suceso mental. O sea, realmente no es porque el ojo físico se modificó, sino que la conciencia visual, que es un suceso mental, empezó a modificarse a partir de cultivar quietud en un objeto y quietud en la sensación del cuerpo. Es empezar a ver esas cosas y discernir que hay cambios. El Buda, la invitación que hace es, entiende por qué, contempla y ve cuáles son las causas y las condiciones. Si hablas, ¿qué pasa? Si no hablas, ¿qué pasa? Si lo haces con los ojos abiertos, ¿qué pasa? Si contemplas solo la inhalación y la exhalación, ¿qué pasa? ¿Cambia algo mental? ¿Cambia algo físicamente? Es como mindfulness del cuerpo, el primer establecimiento de mindfulness del sutra, es volverte un científico, un explorador, un antropólogo de la conciencia contemplando el cuerpo, por así decirlo. Entonces, pues, muy interesante. Muchas gracias, doctor, por el testimonio. Magda, Alma, ¿algo más? O no sé si alguien más tenga una pregunta. ¿Todo bien? Hola. Sí, todo bien por acá. A mí el horario me complica un poquito la cosa porque ya a esta hora estoy cansada sí, y me gana el sueño, pero y otra cosa, normalmente no acostumbro meditar con los ojos abiertos y hoy Ujú. te hice caso y sí es una gran cosa, ¿eh? Es una gran diferencia. Sí, O sea, siento que me puedo concentrar más, es cierto. sí. Vino mi mascota canina, vino aquí a acostarse junto a mí y en algún momento sentí que nuestras respiraciones se sincronizaron y eso se me hizo muy bonito. Sí, a mí me gusta mucho meditar y que lleguen mis gatos y se queden ahí en mis piernas o a un lado, o llegan mis perritas y se ponen así en un ladito y se pegan y así como que Sientes naturalmente lo empiezan a pasar calientito, cosas. Así está. sientes los calientitos del perrito y del gatito. Sí, Pero en gran Una medida cosa, yo considero que es porque uno está bien tranquilo, ¿no? Y es así como, bueno, me voy a sí, acercar porque está tranquilo este sí, güey, ¿no? sí. ¿Qué pasó, William? algo que también ya me había pasado antes, ¿no? Pero que noté ahorita como muy clarito, así muy claro, fue como te digo, sí noté muchas resistencias. Yo creo que aunque medites años y años, la resistencia siempre va a estar, o sea, siempre va a haber resistencias, a lo mejor una vez es más grande, a veces menos, ¿no? Pero creo que la resistencia es parte del mismo dualismo, ¿no? O sea, de la misma percepción convencional que tenemos, ¿no? De la realidad, ¿no? Ujú, En cierto nivel siempre hay como una resistencia a meditar. Yo creo que muy rara la persona que se sienta a meditar con un total entusiasmo de meditar. Sí hay personas que lo hacen, ¿no? Pero en
cierto nivel, durante la meditación siempre hay resistencias. Aunque tú te sientas con ganas de meditar o sin ganas, siempre hay resistencias. ¿Y a qué voy con esto? Es que noté, cuando notaba eso de que decías de la sábana, que es como que la conciencia descansa, yo lo sentía que al contrario, que la conciencia era como algo transparente que estaba encima de todo mi cuerpo y de todos los sentidos y que era pesado, ¿no? Pero ¿a qué voy con? Ya me estoy perdiendo, estoy cantinflando. Lo que voy con esto es que cuando noté eso, no, me vino un pensamiento de decir, o sea que siempre que está la conciencia y dolor, porque cuando notaba los dolores en la espalda, como le pasó a Otón, ya me había pasado a mí antes también que notaba dolores. Y cuando como que me acostaba en el dolor o cuando me sumergía en el dolor del cuerpo o abrazaba el dolor, desaparecía, ¿no? Y en este caso sería ¿no? O sea que el dolor físico y emocional es porque hay una conciencia que se busca reafirmar. Esa fue como la pregunta, ¿no? Ujú. No sé, se trabó, ¿verdad? Se trabó un Eh, poco, pero creo que sí te entendí, sí. la pregunta era voy a tratar de hacer, se- la pregunta era que si siempre que hay dolor físico, emocional o mental, es porque detrás hay algo que se busca reafirmar, o sea, un yo que se busca reafirmar, una conciencia que se quiere reafirmar. Ujú. No, pues pueden ser un chorro de cosas, William. A veces es eso que dices, pero otras veces es trauma. O sea, y ese trauma puede durar mucho tiempo para disolverse en la práctica de meditación. Otras veces es pues inercia kármica sutil que está ahí. O sea, está combinado con trauma, con emociones, con cosas reprimidas, puede ser también. Y otras veces, como les comentaba al principio, nosotros en este momento estamos proyectando un yo, una pantalla, ahí hay una mesa, acá hay una pared. Cada vez que decimos hay esto y esto y esto y esto, eso es una proyección. No se Sí, distingue ahorita. totalmente, totalmente. Pero en meditación, al abrir, o sea, al llegar a una calma natural, ya a una claridad natural, se percibe mucho más ese apego y esa proyección. Entonces, La idea y el objeto. no es que busque reafirmarse, simplemente no hemos visto que a lo mejor estamos cosificando las cosas. Sí, Estamos sí lo veo, sí lo veo. creando, no hemos visto que estamos proyectando objetos sobre esta realidad, ¿no? Todo el tiempo Y sucede. en el cuerpo, pues totalmente, ¿no? Sobre todo es cuando se siente nudos en el tercer ojo, en la garganta, en el pecho o en el estómago. O sea, cada persona tiene diferentes nudos, ¿no? Y a veces aparecen en la espalda. Todo eso es como pueden ser apegos, resistencias, malinterpretaciones de las sensaciones, cogniciones que no se han resuelto bien, traumas, todo eso que les comentaba. Entonces es difícil saber exactamente, hay que estar observando y sobre todo lo que les comenté hace rato, verificando cuáles son esas causas y condiciones, experimentando por qué surgió este dolor, perdón, este dolor, y viendo que ocurre más cuando a lo mejor me desvelo, ocurre más cuando me encabrona un chingo, ocurre más cuando tengo miedo. O sea, vas a ir haciendo como que tus anotaciones y vas descubriendo las verdaderas causas y condiciones de tu sufrimiento sutil, ¿no? Sufrimiento sutil me Sí, refiero a dolor físico o sí. tensión. Pero yo sí, bueno, creo que identifiqué ahora. Era una pregunta, pero un poco una afirmación también lo que estaba diciendo, porque sí me doy cuenta que mientras cuando hay dolor físico en la meditación, no estoy hablando en la vida, cuando hay dolor físico en la meditación es porque hay un deseo, porque hay algo, hay una resistencia en algún nivel. Y cuando digo resistencia es porque cuando tú te resistes en algún nivel es porque no quieres algo, Ujú, ¿no? Entonces hay un deseo inverso. Entonces, en ese sentido hay una lucha, ¿no? Entonces yo sí, noto que de alguna manera todas esas proyecciones, esos conceptos
toda esa malla que proyectamos sobre cada cosa, pues es el yo, pues es esto que se proyecta, ¿no? Este conjunto de ideas que nos forman. Ujú, Entonces yo he notado que si hay deseo y si hay todo esto, estos conceptos, normalmente hay dolor. sí, Cuando está este efectivamente. aferramiento. Y a veces hay placer, libido, liberación, energía, hay un montón de expresiones. Sí. Muy bien, pues si no hay algo más que alguien quiera agregar, Alma, no sé si hay algo más o si todo bien. Sí, sí, todo bien. Bueno, pues nada más como decir que a mí me gustan mucho las prácticas guiadas, Ujú, porque justamente, además de estar observando mi respiración, me evita como estarme distrayendo, porque además sigo la voz, ¿no? En este caso, tu voz. Eh, pero y la practico, por ejemplo, cuando me voy a sentar a meditar y me siento como un poco, ya sea, a lo mejor regreso como de zumba media alegre o estoy un ujú, poco alterada pensando de, ay, tengo mucho trabajo. Entonces, sí pongo, bueno, pues las prácticas guiadas que nos ujú, enviaste hace tiempo. Pero mi pregunta es, como al final, lo ideal es que practiques sin o bueno, que sin seguir a una voz o está bien que lo que hago, que de repente yo misma ujú. digo, pues ahora se me antoja así que, o escuchar una voz que me guíe en la meditación, ¿no? Sí, pues yo creo que depende de cada persona, porque por un lado yo te diría que, pues o sea, sí, la práctica guiada ayuda a que te quedes aquí, ¿no? Que no te vayas a Ujú. otro lado. Pero por otro lado, yo personalmente, a mí no me gustan las prácticas guiadas, Me pasa al revés porque, que un poco a mí también. o sea, yo Que prefiero más leer las instrucciones de la técnica y así, y empezarlas a aplicar y y simplemente cultivar las cualidades. sí, Ahora, no siempre tengo un problema con una práctica guiada. Hay veces que sí sigo prácticas guiadas porque estoy buscando una instrucción específica o una forma de guiar la meditación que tal o cual maestro sé que lo va a hacer, entonces me dejo guiar, ¿no? Y ahí, más que cultivar concentración, cuando yo sigo una práctica guiada, lo que cultivo es devoción, sumisión, me dejo llevar, porque hay veces que si nada más me quedo en la resistencia, pues eso es como, no, yo no necesito nunca un maestro y no necesito nunca una guía y yo solito puedo, pero pues también sirve mucho, o sea, descansar en la instrucción de alguien más. El objeto de atención ahí es la instrucción. Ujú. O sea, ahí estamos como que cultivando una claridad y serenidad en términos de la comunicación del maestro. No sé si me expliqué, pero, o sea, es dejarse guiar, ¿no? O sea, es simplemente apertura a otras técnicas, apertura a otros guías, apertura a otras formas de ver la práctica. Y sí, aprendes mucho también. Sí, Entonces, pues sí, depende de cómo estés y si te resulta más fácil seguir ahorita las prácticas guiadas. A lo mejor en un año llegas y me dices, "Uy, ya no quiero, ¿no? O sea, quiero hacerlo todo en silencio. ¿Está bien? ok, ¿Ok? muchas gracias. A ustedes. Muy bien, gracias, pues chicos. muchas gracias a ustedes y en la siguiente sesión, la semana que entra, vamos a continuar con el sutra. Ya no vamos a hacer prácticas, sino hasta que haya otra necesidad de hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues nos vemos en la siguiente semana. Que Muchas descansen, gracias, buenas buenas noches. noches. Bye bye Bye, a buenas todos. noches. Descansen. Bye. Igual que Bye. descansen.